Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la oración y clases de oración para que podamos comprender mejor nuestros textos cuando leamos, para que mejoremos nuestra comprensión lectora. Sabemos que en español y pues en todos los idiomas del mundo hay unas palabras. Entonces está, por ejemplo, mata, silla, mesa, perro, gato. Bueno, todas las palabras que existen. Pero las palabras por sí solas no me van a decir nada. Si yo digo perro, no sé si me están diciendo cuidado con el perro, tan lindo el perro, voy a comprarme un perro, voy a adoptar un perro. Sí, no entiendo. Entonces las palabras se tienen que juntar en oraciones para que podamos darnos a expresar. Y en esas oraciones ya vamos a crear diálogos o en la manera escrita pues se crean párrafos. Cuando tenemos una buena capacidad de comprender las palabras podemos comprender las oraciones, y cuando podemos comprender las oraciones podemos comprender frases, párrafos y los textos y todo lo que nos dicen. Entonces eso nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión lectora. Tenemos que la oración es pues lo que nos permite expresar lo que queremos decir, ¿sí? Ya sea un texto escrito, ya sea nuestras emociones, nuestros sentimientos, ya sea algo de clase como decir, por ejemplo, que en matemática utilizamos las funciones trigonométricas. Dentro de las oraciones hay muchas clases de oraciones. Por ejemplo, están las bimembres y las unimembres. Las bimembres tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, Juan y Pedro salen todas las mañanas a caminar al parque. Juan y Pedro serían los sujetos y a caminar todas las mañanas al parque pues sería el predicado. También tenemos oraciones unimembres, que son de una sola palabra o dos, que no tienen sujeto y predicado, pero que entendemos claramente lo que nos quieren decir. Lo que yo les decía, si yo digo la palabra perro, ustedes no entienden con esa palabra yo qué quise decir. Sí, cuidado con el perro, voy a adoptar un perro, tan lindo el perro, sí, mi perrito está enfermo. No saben con la palabra perro yo qué quiero decirme. Pero en una oración unimembre, con una sola palabra o con dos solas o con dos palabras, es claro. Buenos días. Ustedes entienden claramente que estoy saludando y estoy deseándole unos buenos días. Bienvenidos. Entienden cuál es el concepto con una sola palabra. Silencio. También entienden qué es lo que se les está pidiendo con una sola palabra. Esas serían las oraciones unimembres. Está claro lo que se quiere decir con una o dos palabras sin necesidad de sujeto y predicado. Ahora, dentro de las clases de oraciones hay muchas clases de oraciones, pero hoy vamos a trabajar 4. Las oraciones enunciativas, las oraciones interrogativas, las exclamativas y las imperativas o exhortativas. Miremos un diálogo. Sí, pongamos el ejemplo de un diálogo entre Lucía y María. Entonces, en el diálogo dice, Lucía, ¿sabes qué me ha pasado? María responde, no, cuéntamelo. Lucía, he perdido mi chaqueta negra. María le contesta, pero no es la que llevas puesta. Y Lucía dice, ay, verdad, qué despistada soy. Entonces ahí hay un diálogo entre Lucía y María, y en la mayoría de oraciones en este diálogo son enunciativas y exclamativas. Enunciativas porque dicen claramente, María, te cuento algo que me pasó, se me perdió la chaqueta negra, está anunciando algo. O si dice, María, ¿quieres que te cuente algo? Ahí sería interrogativa, le está preguntando que si quiere que le cuente algo. Y son exclamativas cuando nos demuestran la sorpresa y el asombro que está teniendo María al darse cuenta que Lucía le dice que se le perdió la chaqueta negra y resulta que la tiene puesta. Entonces ahí hay oraciones expresivas, emotivas, el asombro de Lucía es la que tiene puesta. Bueno, entonces retomamos. Las oraciones enunciativas entonces van a ser las que explican una cosa claramente, enuncian como su nombre lo indica. Entonces, por ejemplo, Cali es una ciudad de clima cálido. Cali es una ciudad que no posee clima cálido. Entonces ahí hay una enunciativa afirmativa y una enunciativa negativa. O por ejemplo, voy a viajar a Popayán este fin de semana. O no voy a viajar a Popayán este fin de semana. Entonces ahí son oraciones que están diciendo claramente algo que se va a hacer o no se va a hacer. Por eso se llaman enunciativas positivas o enunciativas negativas. En el diálogo que pusimos de ejemplo, pues sería, por ejemplo, una enunciativa, he perdido la chaqueta. Claramente está diciendo algo que le sucedió. Las interrogativas, como su nombre lo indica, sirven para preguntar. Son muy fáciles de distinguir porque siempre van a tener los signos de interrogación. Y cuando hablamos son fáciles de entender porque tienen una entonación. ¿Has perdido la chaqueta? Entonces hay una entonación que me hace entender que estoy realizando una pregunta.
Las interrogativas entonces las vamos a utilizar para preguntar cosas que no entendemos, para entender sobre situaciones de familia, sobre nuestras emociones, preguntarle a la otra persona cómo está, cómo se encuentra. Luego estarían las oraciones exclamativas, que son oraciones o emotivas, que son oraciones, que como su nombre lo indica, transmiten emociones y sentimientos. Estas oraciones emotivas, entonces, como les decía, expresan una emoción, un sentimiento. Estoy triste. ¿Qué calor está haciendo? También son muy fáciles de distinguir porque tienen el signo de admiración, de exclamación, que es el signo del palito con el puntico. Entonces también va a ser muy fácil de entender. Y las oraciones imperativas o exhortativas indican una orden o un mandato o un ruego, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Pedro, entra a la bicicleta que dejaste en la calle. Claramente le estoy dando la orden a Pedro que entre en la bicicleta. Otro tipo de oración exclamativa sería, otro tipo de oración imperativa o exhortativa sería, siéntate, haz silencio, ¿sí? Estoy dando una orden. Ve a la tienda y compra lo del almuerzo, estoy dando una orden. También podría ser un ruego, te suplico que no salgas a la calle, está muy peligroso. Entonces estoy dando, también puede ser un consejo, no deberías ir a ese partido de fútbol, hay pocas garantías de seguridad, ¿sí? O no deberías ir ahora a fiestas, te pido que no vayas ahorita a fiestas porque hay mucho contagio. Entonces estoy dando un consejo. Eso también es una oración exhortativa o imperativa. Entonces este tipo de oraciones va a ser cuando hay consejo, cuando hay una orden o cuando hay un ruego. Entonces para concluir vamos a decir que las oraciones enunciativas explican un hecho, las interrogativas sirven para preguntar, las exclamativas expresan sentimientos, emociones y las imperativas o exhortativas nos piden hacer algo, nos ordenan hacer algo, nos piden el favor de hacer algo o nos aconsejan hacer algo. Muchas gracias. Recuerden que siempre hacemos la clase vía WhatsApp, que si tienen alguna duda me preguntan. Recuerden, muy importante participar siempre en el horario de clase en el grupo de WhatsApp. Ingresar también a plataforma diariamente a hacer las actividades y cualquier duda o pregunta siempre saben que pueden preguntarme. Estoy disponible para ustedes y con mucho gusto se les aclara. Que tengan un buen día.